Palabra Comprometida Ediciones. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento ven este video. Estoy aquí con Felipe Terán, de La Paz, Bolivia. Él es sociólogo, trabaja en la Universidad Pública del Alto y también en el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología, ISEAT. Y lo que aquí nos cita es Franz Hinkelamer. Su sensible fallecimiento fue el 16 de julio de este año 2023. Queremos saber el legado que deja Hinkelamer aquí en Bolivia, donde fue leído por muchas personas, en ese entonces muchos jóvenes intelectuales, a un joven como Felipe, y directamente queremos preguntarle a él, ¿no?, que ha estudiado su obra. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jacobo, ¿cómo estás? Un gusto, gracias, ¿no?, por aceptar la invitación. ¿Cómo tú llegaste a la obra de Hinkelamer? ¿Cómo tú llegaste a conocer su pensamiento? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué significó en tu vida? Bueno, es muy paradójico. Yo estudié ciencias políticas y al terminar ciencias políticas conocí a Juan José Bautista, que fue mi maestro. Y él de algún modo nos acercó a la obra de Hinkelamer, ¿no? El primer libro que leímos de él fue, pues, Crítica a la razón utópica, ¿no? Después, obviamente, se nota que Hinkelamer tiene un trabajo muy sistemático y muy importante, ¿no? Entonces, de ahí fuimos revisando otros varios textos, ¿no? Primero, ¿cómo se llama? Hacia una economía para la vida. También revisamos Armas ideológicas de la muerte, ¿no? Y posteriormente empezaron a aparecer, digamos, textos que yo no conocía de Hinkelamer, ¿no?, principalmente como Dialéctica del desarrollo desigual, Ideologías del desarrollo, que yo creo que son textos fuertes y muy importantes, ¿no? También conocimos El sujeto y la ley, Crítica a la razón mítica, que es una edición con Palabra Comprometida. Yo creo que Crítica a la razón utópica, Crítica a la razón mítica son textos fundamentales para entender la ciencia social de hoy, ¿no? Y asimismo creo que en su línea económica, Dialéctica del desarrollo desigual, Ideologías del desarrollo, creo que también son textos muy, muy importantes que trabajó Franz, ¿no? También tienes, digamos, textos como El mapa del emperador, ¿no?, que son más conocidos, ¿no?, o sus críticas en democracias y totalitarismos, ¿no? Realmente los textos de Franz, que también los trabajamos, los textos, pero yo creo que la línea de textos va por ese lado, ¿no? Y ahí Hinkelamer te plantea, pues, toda una línea crítica, tanto a la economía como las ideologías que sostienen esta economía, pero también un elemento central es al modo de ciencia que ha producido la modernidad. Y Hinkelamer sí te da, en sus discusiones que tiene con Popper, en las discusiones que tiene incluso con Weber, en las discusiones que él ha planteado con Hayek, con Samuelson, con todos ellos, ¿no?, te da un horizonte crítico para repensar la ciencia, ¿no? Y creo que Hinkelamer es uno de los pocos que trabaja muy bien ese tema, ¿no? Uno puede, por ejemplo, analizar las discusiones que tiene con Marx, ¿no?, en Armas ideológicas de la muerte, y cuando uno lee a Hinkelamer parece que uno estuviera leyendo un Marx actualizado, ¿no? Es realmente la discusión que él tiene con Marx, tanto en Dialéctica del desarrollo desigual, como en Armas ideológicas de la muerte, ¿no?, como en Ideologías del desarrollo, que son también textos en Economía para la vida, ¿no? Las discusiones que la tengo con Marx y el Marx que interpreta Hinkelamer realmente es espectacular. Gracias. Realmente Felipe conoce bastante bien el pensamiento de Franz Hinkelamer aquí en Bolivia. Es uno de los que conoce muy bien el aporte del maestro Hinkelamer, que nos dejó lamentablemente. Pero dejó muchos libros, muchas conferencias, dejó muchas entrevistas y mucho material, así que su legado es enorme. Felipe, ¿cuál es el legado del pensamiento de Hinkelamer, ¿no?, que para Bolivia, digamos, desde aquí? ¿Cuál sería su legado, según tu opinión? Hinkelamer siempre va a ser relevante porque es una crítica fundamental a la modernidad, ¿no?
no sé hasta qué punto podremos hablar de un legado concreto, pero hay dos textos que yo creo que hoy día son más necesarios que nunca volver a discutirlos, ¿no? Que yo creo que se los ha discutido poco y no se los ha entendido. Ahorita voy a decir por qué, ¿no? Que son el sujeto y la ley y la maldición que pesa sobre la ley, ¿no? Creo que ambos textos son fundamentales hoy día para entender por qué nuestros cambios en América Latina han fracasado. Y hay que volver a leerlos. Y voy a decir por qué no los han entendido, porque son de los textos que también se mencionan muy poco. No, el que más se menciona es economía para la vida, ¿no? Bueno, de lo que yo conozco, ¿no? No conozco muchos hinkelamerianos, pero es, digamos, ha sido el más famoso, el más recurrente, el que salió con Akal últimamente, que creo que la mayoría lo ha comprado. Pero el sujeto y la ley, y la maldición que pesa sobre la ley, que son textos, uno en relación a Juan y el otro en relación a Pablo, son importantísimos. Primero, ¿por qué no los han entendido? Porque nunca han entendido concretamente la discusión de Pablo con el Imperio Romano. Y tampoco han entendido la discusión que tiene Juan con el mismo problema, con la ley. O sea, ¿por qué Juan y Pablo critican fuertemente el orden de la ley? Porque no solo es la ley como dominación. Porque si no se recurre al capítulo y a la interpretación, tanto que hace Franz de la carta a los romanos, ¿no? Y cuando Franz habla también del teatro mundo de Juan, ¿no? Cuando habla de ambos, no están discutiendo principalmente un elemento que estaba también en la vieja Torá, que es la piedra del tropiezo que deja Dios en Sion. Y esa piedra del tropiezo es la ley. O sea, todo el que busca justicia por ley está condenado a caer en la piedra del tropiezo. Y Hinkelammer hace un desarrollo de eso espectacular, porque cuando habla de la maldición que pesa sobre la ley, nos recuerda mucho los textos de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Y cuando trabaja el sujeto y la ley, lo que hace Hinkelammer es un rescate del sujeto en contra, más allá de la ley, ¿no? Y eso, por ejemplo, también se puede encontrar en otro texto que es fundamental, que me olvidamos mencionar, el grito del sujeto, ¿no? Yo creo que el grito del sujeto es uno de los textos que más ha marcado aquí, porque es uno de los textos que aquí más se ha leído. Incluso muchos de los primeros textos de Juan José que se publicaron acá se leían bajo el nombre de editorial Grito del Sujeto. Y eso tiene que ver mucho con la influencia que ha dejado Franz Hinkelammer, ¿no? Sí, fue a comienzo de este siglo, ¿no?, que comenzó a estudiarse bastante el pensamiento de Franz Hinkelammer, y uno que dio bastante impulso fue también el desaparecido filósofo Juan José Bautista, ¿no?, que también nos dejó. ¿Qué año fue que nos dejó en el 2021? Sí. Lamentablemente, ¿no?, y joven, y tenía mucho que aportar, y él dejó también un legado importante, pero bueno. Y la última pregunta, Felipe, porque queremos ir aquí al grano, ¿no?, en esta conversación, esta entrevista. ¿Qué categorías piensas tú que pueden ser útiles del pensamiento de Franz Hinkelammer para repensar, valga la redundancia, hoy América Latina? Eso es una pregunta interesante porque, bueno, es larga y profunda al mismo tiempo, pero yo creo que a Hinkelammer no se le puede reducir categorialmente, digamos, a 2, 3 categorías. Es más difícil que eso, ¿no? Pero sí yo puedo decir algo que es fundamental y que lo he visto en muy pocos, casi en ninguno de los trabajos de autores presentes, es su relectura de Marx. O sea, la relectura que Hinkelammer tiene de Marx primero es interesante porque Hinkelammer parte de los manuscritos del 44. Segundo, la relectura que tiene Hinkelammer de Marx retrabaja muy bien el concepto de fetichización tanto de la mercancía como del dinero como del capital. Y lo retrabaja de tal modo que puedes entenderlo hoy el problema en el siglo XXI, ¿no? A partir de Hinkelammer, porque cuando tú lo lees a Marx, el problema del fetichismo de las mercancías está muy vinculado al tiempo de Marx. Pero cuando tú trabajas en Hinkelammer, el problema del fetichismo de las mercancías, el problema del fetichismo del dinero, como la ibris
de esta sociedad capitalista. Y el problema del fetichismo del capital tiene más sentido, ¿no? Paralelamente, digamos, yo creo que la discusión que Hinckelammer tiene sobre la ciencia social es la base para una crítica a la ciencia social actual. Porque yo creo que la ciencia social actual se ha construido y se sigue construyendo como encubridora de los males de este mundo, pero también de la corrupción en nuestros países latinoamericanos. Esa concepción de Weber, de tener especialistas en el Estado, que van a ser los que van a manejar el Estado, lo único que ha generado es una élite de corrupción. Y a nombre de esos especialistas han construido castas, roscas, redes, que se han dedicado a saquear el Estado. Y los procesos de cambio y transformación latinoamericanos han tropezado otra vez con eso, ¿no? En ese tipo de especialistas. ¿Por qué? Porque la ley los exige, ¿no? Han tropezado en querer construir leyes más justas, y esas leyes más justas no han dado resultados. Porque aunque las leyes sean buenas, si no transformas al sujeto, como dice Hinckelammer, si no recuperas al sujeto, no es posible. Y yo creo que por ese lado viene una discusión central, ¿no? La recuperación del sujeto que plantea Hinckelammer. Y creo que ese es un elemento central que te puede ayudar a repensar el orden crítico, el orden del pensamiento y a repotenciar también los procesos de transformación, ¿no? Yo creo que Hinckelammer ahí me habían dado bien en el clavo, ¿no? Porque hay que pensar desde el sujeto. ¿No? Yo creo que en la mayoría de sus textos, ¿no? Hinckelammer hace ese rescate del sujeto, ¿no? Ese es el elemento central. Por eso él piensa en la vida, pero no piensa en la vida en términos abstractos, piensa en la vida del ser humano y de la naturaleza. La vida de Hinckelammer es concreta, siempre piensa desde el punto de vista del ser humano. Y ese es un elemento central para Hinckelammer. Yo creo que en esas dos líneas te deja un Hinckelammer una gran beta, no para repetirlo, porque creo que todos los que quieren repetir a Hinckelammer literalmente están perdidos, ¿no? Te deja una gran beta para seguir problematizando y seguir avanzando en el trabajo, porque Hinckelammer ha avanzado en el trabajo, ¿no? Ha avanzado de modo interesante, ¿no? Pero no puedes quedarte en el avance de Hinckelammer y decir que Hinckelammer ya lo ha resuelto todo, ¿no? Entonces, necesariamente hay que seguir el trabajo, ¿no? Y el trabajo que nos toca en América Latina no está dicho, no está pensado, no está discutido, ¿no? Y recordar también que Hinckelammer, en esos buenos debates que tiene con la economía neoliberal, porque si quieres debatir contra la economía neoliberal, es muy bueno leer a Hinckelammer, porque Hinckelammer discute desde las categorías de Marx, pero contra Hayek, contra Samuelson, contra von Mises, contra la escuela austriaca, y tiene muy buen conocimiento de ese debate, porque uno de sus maestros, o uno de los que él cita como uno de los más influyentes en su pensamiento, es Walter Eucken, ¿no? Y Walter Eucken también estuvo en los congresos, fue parte de ese movimiento que estuvo en Austria, pero Walter Eucken iba en contra, ¿no? Porque Walter Eucken planteaba un mercado regulado, ¿no? Un mercado que de algún modo, decía Walter Eucken, no sacrifique al ser humano y a la naturaleza en nombre del mercado. Lo que se conoció en Alemania como el liberalismo, pues también fue un poco de lo que hizo en su tiempo con Richard Adenauer, ¿no? Entonces, cuando tú lees Hinckelammer, no te vas a encontrar con una posición, digamos, del socialismo del siglo XX, absolutamente dogmático, perdido. Cuando tú te entras al Marx de Hinckelammer, ves la discusión que él tiene con el neoliberalismo principalmente, y con todas las escuelas austríacas, tú te estás dando cuenta que detrás de eso hay pensamiento, detrás de eso hay una discusión, ¿no? Detrás de eso puedes cuestionar cómo estos sujetos han priorizado la vida del mercado sobre la vida del ser humano en la naturaleza. Porque para ellos primero está el mercado, y si el ser humano se mueve, es un efecto de las acciones del mercado. Y eso es lo que critica y cuestiona muy bien Franz Hinckelammer, ¿no? Entonces, por eso sus libros son importantes. No me extiendo más, porque no podemos hablar días.
Sí, hay muchos aristas, muchos temas, muchos tópicos, muchas categorías que Franz ha puesto. Justamente este libro, Razones que matan y la respuesta del sujeto, es uno de los últimos libros publicados por Franz Hincklemacher. En realidad rescata bastantes capítulos apartados de libros anteriores, y el énfasis es en la economía política, ¿no? Y una crítica a la racionalidad de medio fin, totalizada, absolutizada, el mercado total, y por supuesto hay el sujeto de esa categoría, ¿no? Sujeto corporal y necesitado, sujeto que también se afirma por ausencia. Bien, Felipe, muchas gracias por esta entrevista, y vamos así, bueno, y hay que difundir, ¿no?, este legado del pensamiento de Franz Hincklemacher. Estamos en el ISEAT, una institución donde desde 1996, más o menos, ¿no?, nosotros también hemos comenzado, ¿no?, a meter en las clases, en los sílabos, el pensamiento de Franz Hincklemacher, pero ha ido mucho más allá, ¿no? Ha ido mucho más allá, como Felipe demuestra en esta breve entrevista, el aporte de Franz Hincklemacher. Sí, muchas gracias, Jacobo. Recordarles que unas palabras finales, está toda la obra de Franz Hincklemacher. No quiero olvidarte un texto que también es fundamental, Yo vivo si tú vives, ¿no?, que es uno de los que aún aquí se pueden adquirir. Y hay la obra de Hincklemacher. Es extensa, es grande, pero yo creo que es muy rica, ¿no? Es muy, muy interesante y da mucho para el debate. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días.